Buenas noches a todos. Primero, darles la bienvenida a este primer lanzamiento de Miru One Month Multifocal. Agradecerles por el tiempo y la disposición. El día de hoy tendremos la siguiente agenda. Hablaremos de quién es Menicon. Hablaremos un poco acerca de la presbicia a nivel mundial versus Chile. Un poco de todo lo que compete a la adaptación del lente de contacto multifocal, las características y las diferencias que tenemos en nuestra familia de Miru One Month Multifocal, un estudio que se realizó con el profesor Morgan en el año 2020 y cuáles fueron sus resultados, y un estudio clínico o un estudio clínico que realizamos en América Latina para ver los resultados. Así que gracias, Patricia, por estar el día de hoy, que bueno, este es el staff de Menicon. Patricia Flores, que hace parte del grupo global de Menicon, Juan Céspedes, que es el manager de América Latina, y quien les habla, Norma Cárdenas, que es la directora de formación de Menicon para América Latina. Patricia, bienvenida y es un gusto tenerte aquí en esta presentación. Hola a todos. Veo a algunos participantes más o menos conocidos. Les envío un gran abrazo y, aunque no es tarde, desearles el mejor 2022 este año. Y también a todo el equipo de Menicon, de la cual orgullosamente soy parte. Creo que hoy estamos comenzando un hito que es totalmente diferencial a lo que hemos venido conociendo en adaptación de lentes multifocales, y me enorgullece decir que Chile es uno de los primeros en América Latina con contar con una tecnología que es única. ¿Y por qué es única? Porque no existe en otro tipo de compañías de la competencia un lente de contacto blando de hidrogel de silicona, desechable, mensual, multifocal, pero además que piensa en la visión binocular. Es el único lente de contacto, ya lo explicaré en detalle la parte técnica, Normita, que hablará sobre cuáles son los beneficios en términos de calidad y cantidad visual a través del estudio del Dr. Morgan. Sin embargo, comentarles que este tipo de diseño marca una diferencia porque ayuda en nuestra gran deficiencia que tenemos en América Latina. La gran deficiencia que tenemos es que la menor cantidad de porcentaje de adaptaciones en América Latina son multifocales. Y eso realmente no tiene mucho sentido, porque cada vez existe más población que es presbita. Y eso tendría que ir acorde con la cantidad de diseños que estamos entregando a nuestros pacientes. Y la gran causa, al parecer, es que es un diseño que es complejo de adaptar. Creo que ese mito se rompe un poco con Miru One Month Multifocal, porque la facilidad de adaptación, un diseño de vanguardia, un diseño que transmite elegancia en su diseño, salud en su diseño y buena calidad óptica, no lo tenemos fuera, lo tenemos hoy en Chile. Así que, por mi parte, agradecerles a todos la invitación y a todos los asistentes comentarles y recordarles que estoy en Chile para lo que puedan necesitar en términos de productos de Menicon, asesoría, y poder ayudar en este caso a Juan, a Norma y a todo el staff. Gracias, Patricia. Bueno, demos comienzo. ¿Quién es Menicon? Quiero que veamos este video. The story of Menicon has been a series of challenges since 1951, when the company was founded. From the start of our story until today, we have resolutely grappled with and overcome numerous and diverse challenges. Who could have imagined that something this big would grow out of one man's challenge? Don't imitate others. Creation, originality, challenge. These have been our principles from the very beginning.
It is our mission to bring people around the world the joy of good vision. We make everyday life richer and filled with laughter through all the senses, not only the sense of sight. With such a long story comes a heavy burden of responsibility. Are we living up to these responsibilities? Still, our customers are counting on us. Our trusted co-workers are by our side. We also have colleagues around the world. This is why. Research, manufacturing, sales, marketing. Everything to do with the sense of sight is linked to new challenges and our aspirations for a better society. We genuinely hope that there will be more smiling faces around the world. We will continue to bring Miru to the world for a future of joyful days. Bueno, como lo vimos en el video, Menicon es una compañía que la fundó el oftalmólogo Tanaka en el año de 1951, quien fue la primera persona que patentó el lente de contacto de hidrogel de silicona. Somos una de las compañías más importantes en lo que compete en manufactura y fabricación de lentes de contacto. Somos la quinta a nivel mundial. Nos caracterizamos por la innovación, la investigación, la tecnología y sobre todo brindarle seguridad y satisfacer las necesidades visuales tanto del paciente como del profesional. Continuando con la agenda, vamos a dar inicio a esta presentación. Hablemos de presbicia a nivel mundial versus Chile. Cuando hablamos de presbicia, tenemos que tener en cuenta todas estas cifras importantes que nos habla la Organización Mundial de la Salud, donde realmente la presbicia la clasifican como una discapacidad visual dentro de enfermedades totalmente irreversibles que podemos mejorar la agudeza visual, como lo es la degeneración macular, como la retinopatía, como el glaucoma. Entonces, hace parte de estas enfermedades que aproximadamente 1 millón de pacientes no son corregidos o tienen un grado de presbicia donde aproximadamente el 60% no es corregido. Se prevé que aproximadamente en el 2030, como lo observamos en esta gráfica, vamos a tener aproximadamente 2 millones de personas que sufran de presbicia. Esto realmente es una cifra alarmante y preocupante y como lo decía Patricia al inicio, realmente no le estamos dando a nuestros pacientes presbitas la importancia como se la damos a un paciente miope o un niño. Cuando hablamos de control de miopía, realmente tenemos que empezar a darle esa importancia a este grupo selecto, que si vemos las cifras es un gran número de pacientes que necesitan nuestra ayuda. Sabemos que estos pacientes presbitas los podemos corregir con anteojos, con lentes de contacto, con cirugía, y por qué no pensar definitivamente en un lente de contacto para mejorar esas expectativas. Y como lo vamos a ver más adelante, estos pacientes presbitas, ¿cuál es ese motivo, cuál es esa razón por parte del paciente que no usa lente de contacto y por parte del profesional, por qué no adaptamos un lente de contacto? Comparando estas cifras alarmantes a nivel mundial, comparemos esta cifra en Chile. Aproximadamente la prevalencia de presbitas no corregidos van de un 5 a un 12%. Esta información la saqué de un estudio, una revisión sistemática, un metaanálisis del 2018, donde básicamente evaluaron muchos países y nos confirman que esta cifra en Chile son de estos pacientes que no están corregidos. Así que tenemos un gran porcentaje de pacientes que pueden verse beneficiados con este tipo de lente y con esta nueva tecnología. Cuando hablamos de lentes de contacto multifocales, empecemos a hablar de esas necesidades visuales que tienen estos grupos y lo podemos clasificar en 3 grupos principalmente. La generación X, que va de la edad de los 35 a los 49 años, los baby boomers, que van de los 50 a los 64, y esta edad o esta generación silenciosa, que va más de 65.
Cada generación tiene una necesidad visual totalmente diferente, pero tenemos que ser conscientes que la pandemia aceleró un proceso que es una era digital, que definitivamente los pacientes, no importa si es una generación X o un baby boomers o una generación silenciosa, ya empezamos a tener esas necesidades a todas las distancias. No solamente tratar de ver bien o nítido en visión lejana, sino coger un libro, una computadora en una visión intermedia, sino que todo ya lo manejamos virtual y digitalmente. Entonces, tener una tableta, tener un celular, y estas necesidades visuales han ido aumentando gracias a la pandemia. Pero ¿cuáles son esos métodos de corrección que podemos tener para estas generaciones presbitas? La primera y la más común es poner un lente de lectura, un lente monofocal sobre si es usuario de lente de contacto en visión lejana, poner un lente monofocal en visión próxima o los lentes bifocales, que ya cada vez lo vemos menos, o un lente progresivo. Tenemos el lente de contacto, que es donde nos vamos a enfocar, y la cirugía. En lentes de contacto, las diferentes técnicas de adaptación, como lo vamos a ver más adelante. Así que hablemos un poco de las necesidades de estos pacientes según su generación. Hablemos de la generación X, donde va esa edad de 35 a 49 años. Si observamos esta gráfica, podemos observar que a medida que el paciente va teniendo más edad, las adaptaciones de lentes de contacto son menos. Aquí voy a hacer un paréntesis, algo muy interesante y muy importante que tenemos que tener presente es cuando hablamos de por qué un paciente abandona mi lente de contacto. Y cuando hablamos de esta generación, posiblemente podemos hablar del confort, que ya este confort, como lo dice el tifus, puede ser generado o puede ser causado por lentes de contacto o por factores intrínsecos de mi paciente, como medicamentos, como las alteraciones de la superficie, pero aquí ya empezamos a hablar un poco más de ese abandono de lente de contacto por la disminución de agudeza visual que el paciente tiene. Los pacientes de usuarios o pacientes que vamos a empezar a adaptar un lente multifocal son pacientes que muchas veces son exquisitos en la agudeza visual, tanto en visión lejana, intermedia y próxima. Y esas expectativas que nosotros le demos al paciente van a ser la diferenciación en esa adaptación final. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos en esta generación X? Como lo dije anteriormente, ya tenemos una era digital donde no solamente el paciente quiere un lente de contacto para ver de lejos, sino un paciente que quiere ver en visión intermedia, leer un libro y, por supuesto, todo el trabajo en visión próxima. Quiero hacer un comparativo con la siguiente diapositiva, y esto es un estudio que se realizó en el 2011 con el profesor Nathan Efron y la prescripción que realiza la revista de Spectrum del 2020. Si observamos cuál es esa cantidad de adaptaciones que realizamos los profesionales, en el 2011 básicamente en un lente de hidrogel de silicona correspondía a un 8%. 2011, ¿cuántos años han pasado al 2020? Y seguimos viendo que la cifra de adaptación de estos lentes multifocales no ha aumentado significativamente, apenas es un 14%. Pero realmente, ¿cuáles son esas causas que como profesionales nos impiden adaptar un lente de contacto? Ya las veremos. Estas necesidades de la generación de baby boomers, que va de la edad de 50 a 64 años, definitivamente es la generación que menos adaptación de lentes multifocales tenemos. La prevalencia de la presbicia no corregida es de un 50 a un 60% en mayores de 50 años a nivel mundial. Estamos hablando aproximadamente de una cifra de 900,000 pacientes que no son corregidos con la presbicia. Así que, ¿cuáles son esas causas por parte del paciente que los conllevan a abandonar el lente de contacto o no a usar un lente de contacto? Básicamente, después de los 40 años, el principal motivo incluye la agudeza visual, tanto en visión lejana como en visión próxima, y otro factor es la comodidad.
La comodidad, y lo vamos a hablar específicamente, ya tenemos que empezar a hablar de la superficie ocular, esas alteraciones que encontramos de resequedad ocular, disfunción de glándulas de meibomio, pero también tener en cuenta esas causas generadas por el lente de contacto, como lo es el borde, la lubricidad. Realmente estamos adaptando a mi paciente conscientemente que pueda generar ese abandono del lente de contacto. Estas son las causas principales de un paciente por qué abandona el lente de contacto y por qué estas cifras son inusuales, que con los años abandonen y que las adaptaciones sean menor. Pero ¿qué pasa con el profesional? Esto fue un estudio que se realizó en la India, donde prácticamente le preguntaban a los profesionales qué está pasando con la adaptación del lente multifocal. Y muchos de ellos, ¿cuáles eran las causas principales? Uno, no tener un lente de prueba. Dos, tener mayor tiempo en la silla a mi paciente, que requiere mayor adaptación, mayor control. Otra de las causas principales por el cual el profesional no adapta el lente de contacto es el desconocimiento de los diseños. Hoy en día encontramos un abanico de posibilidades de lentes de contacto multifocales, donde existen varios diseños, nueva tecnología. Aquí no estamos hablando de control miopía, sino estamos hablando para satisfacer las necesidades visuales de un paciente presbita normal. Así que los invito a que tengamos en cuenta estas causas por las cuales nosotros no adaptamos un lente de contacto, y que definitivamente con el apoyo de Patricio, y tenemos todo el staff de Menicom para que ustedes se sientan seguros de adaptar un lente de contacto. La adaptación de un lente multifocal puede ser tan fácil como adaptar un lente de contacto esférico o tórico. ¿En qué se basa? Básicamente en tener muy claras las características y las condiciones que debemos tener y escoger nuestro paciente ideal. Como lo dije anteriormente, esos desafíos visuales han cambiado con esta era que estamos viviendo hoy en día, que es la era digital. Este es un estudio donde se observa realmente cuál era el uso del 2012 al 2015 en pacientes mayores de 50 años, y observamos que realmente estos pacientes de 50 años han aumentado esta cifra, porque ya ahora todas las necesidades visuales es una tablet, es un celular. ¿Y cómo podemos resolver estos desafíos con nuestro diseño Miru OneMont multifocal? Continuando, hablemos un poco de las técnicas de adaptación que encontramos hoy en día. Hablemos de una monovisión, cómo podemos corregir un paciente presbitas con lentes de contacto. Una monovisión simple, donde vamos a tener en cuenta el ojo dominante, el ojo no dominante, un ojo para visión lejana, donde pondremos el lente para visión lejana, y en el ojo no dominante, visión próxima, donde vamos. Eso sí, la desventaja que tenemos es, vamos a alterar la visión binocular, vamos a alterar esa visión de distancia. Hay pacientes que se adaptan muy bien, pero la mayoría generan esta alteración y esta confusión binocular, que no es lo ideal. Tenemos la monovisión modificada, es dejar un ojo, igual vamos a tener en cuenta el ojo dominante, el ojo no dominante, y en un ojo vamos a dejar un lente monofocal, y en el ojo no dominante un lente multifocal. Entonces aquí, sin embargo, también vamos a generar una confusión binocular, una alteración binocular, que no sería lo ideal. Así que hablemos principalmente de los diseños que nos pueden favorecer para mantener esa binocularidad y mejorar las condiciones visuales de mis pacientes presbitas. La mayoría de las adaptaciones de lentes multifocales manejan la técnica de adaptación de visión simultánea. Podemos encontrar dos grandes grupos, donde está esta adaptación concéntricas, donde básicamente consiste en tener varios anillos en visión lejana, visión próxima, visión lejana, visión próxima, dependiendo del diseño que estemos trabajando y la marca. El otro tipo de visión simultánea es el diseño esférico, y aquí me voy a enfocar porque es el diseño que manejamos con la familia de Miru OneMont multifocal. Básicamente es que en la parte central vamos a encontrar la visión próxima, y hacia la periferia
vamos a encontrar la visión a distancia o la visión lejana. ¿Cuáles son las consideraciones para una adaptación exitosa? Primero, evaluar la salud ocular, tener en cuenta la dominancia. Aquí hablamos de dominancia sensorial, motora, ¿cuál será más importante? La refracción y la regla de oro, como es el máximo positivo, tener en cuenta no solamente un tamaño pupilar, sino el ángulo capa y escoger realmente ese paciente ideal que tenemos que al final de la adaptación ser muy claros con ellos y no garantizarles un 20-20, sino un 20 feliz. Un 20 feliz donde el paciente se sienta cómodo y se sienta satisfecho en tanto en la visión lejana, intermedia y próxima. Así que veamos cada uno. Cuando hablamos de salud ocular, es realmente realizar esa evaluación completa y antes, durante y después de la adaptación de mi lente de contacto. ¿Qué está pasando en esa superficie? ¿Cómo encontramos la conjuntiva tarsal? ¿Cómo encontramos, como estamos hablando de pacientes ya por encima de los 40 años, cuando adaptamos, por ejemplo, en la generación de baby boomers, cómo está la superficie, el ojo seco, está glándulas de meibomio, el paciente tiene una disfunción, no tiene una disfunción, cómo están las tinciones, porque esto puede cambiar el comportamiento de mi lente de contacto, las horas de uso, si el lente se deshidrata, no se deshidrata, y muchas veces no depende del material ni del lente de contacto, sino depende de esta evaluación previa que debemos realizar antes de poner mi lente de contacto. Cuando hablamos de la dominancia, la mayoría de las investigaciones y de los estudios evidencian que deberíamos tener la dominancia sensorial más que la motora o una dominancia direccional. La dominancia sensorial, como no sé si recuerden cómo tomarla, esta dominancia sensorial vamos a tener la corrección completa de mi paciente, lo vamos a poner ya sea en el forópter como lo ven en la imagen o en montura de pruebas y vamos a colocar o anteponer un lente de +2, primero en el ojo derecho, posterior en el ojo izquierdo. El lente o el ojo que reporte mayor emborronamiento, estamos frente al ojo dominante. Para la guía de adaptación de Miru OneMont multifocal se recomienda tomar la dominancia sensorial y no tanto la dominancia motora. ¿Cómo tomamos la dominancia motora? Creo que es lo habitual que hacemos en consulta, poner nuestras manos, hacer un triángulo, mirar cuál sale del triángulo, pero esta dominancia es más direccional que realmente una dominancia sensorial. Otra de las recomendaciones es la refracción. Recordemos que muchas veces y principalmente en los pacientes hipermétropes no colocamos esta corrección o esta regla de oro que es el máximo positivo. Recuerde siempre poner este máximo positivo en el cual el paciente logre su máxima agudeza visual. Esto realmente les va a garantizar a ustedes un éxito en la adaptación de mi lente de contacto. Recordemos sacar siempre la distancia al vértice en poderes de más o menos 4 dioptrías y cuando adaptamos lente de contacto multifocal, si ustedes tienen un diseño donde sea tórico multifocal, pueden compensar absolutamente y corregir todo el astigmatismo. Pero principalmente en este diseño, recordemos que los astigmatismos mayores a 0,75 dioptrías contra o oblicuos pueden alterar un poco el comportamiento y el resultado de la agudeza visual en visión lejana. Descartar que este paciente pueda tener, incluso como lo vieron en el video de la refracción, algún tipo de ectasia corneal con sombras de tijera. Si un paciente en su superficie tiene algún tipo de irregularidad, ya sea una ectasia primaria, secundaria, traumática, el resultado de las agudezas visuales posiblemente no sea el más óptimo. Así que estas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la evaluación de la superficie, también incluye esa evaluación de la curvatura corneal y determinar si el paciente tiene o no algún tipo de irregularidad. Otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta es el diámetro pupilar, porque como ustedes lo saben, estos diseños de visión simultánea
pueden ser pupilodependientes, así que si tenemos una pupila muy grande o una pupila muy chica, puede que no nos favorezca realmente a una buena adaptación. Cuando hablamos de ángulo capa, el ángulo capa es un punto muy interesante que a veces no lo tenemos en cuenta, y esto también es clave si ustedes trabajan, por ejemplo, con un oftalmólogo, donde si existe un descentramiento mayor de 0.5 milímetros, posiblemente, y no, posiblemente no, realmente la agudeza visual va a generar una disminución, porque el lente de contacto, a pesar que el lente de contacto, cuando ustedes lo vean en la lámpara de hendidura, se encuentre central, vamos a tener un descentramiento de ese eje visual que puede disminuir la agudeza visual. Así que es un punto importante y a tener en cuenta en la adaptación del lente multifocal. ¿Cuál es ese paciente ideal? Realmente el paciente ideal es aquel paciente que quiere y está motivado a usar un lente de contacto, que es un estilo práctico, que su demanda visual no requiera esos detalles finos. Uno de los pacientes más complejos son los pacientes miopes. ¿Por qué? Porque el paciente miope está acostumbrado a tener un detalle fino, a tener una agudeza, una excelente agudeza visual. Tanto en visión lejana se quitan sus lentes y de cerca ven perfectos. Entonces son esos pacientes exigentes en agudeza visual. Posiblemente no sea el mejor candidato para un lente de contacto multifocal. Cualquier paciente que tenga presbicia, cilindros menores de 0,75, defectos, estos defectos que estén dentro de los parámetros del lente de contacto. No podemos tener un paciente, por ejemplo, de más 18 dioptrías o un paciente miope de menos 20, donde no tengamos los parámetros y tengamos que sacrificar algo de la agudeza visual. Importante que tengan visión binocular. Sin embargo, aquí hago un paréntesis, yo he tenido pacientes con ojo único donde he adaptado lentes de contacto multifocales y se sienten felices. ¿A qué voy? Que se sienten felices, que a veces las agudezas visuales estamos acostumbrados siempre a que el paciente al finalizar la consulta resulte con un 20/20 en visión lejana, en visión intermedia, en visión próxima. Estos pacientes de adaptación multifocal pueden ser felices con un 20/30 según las actividades, según su ocupación. Así que los invito que estos pacientes multifocales no esperemos siempre un 20/20, puede que hay pacientes que sí resultan con un 20/20 exitoso a todas sus distancias, pero tenemos que conocer al paciente, experimentar ese paciente, realmente cuáles son sus necesidades visuales, importantísimo. Y algo que no he dicho es la anamnesis, a qué se dedica mi paciente, cuáles son esas necesidades visuales que tenemos que tener en cuenta, y al final siempre dejarlos con no un 20/20, sino un 20 feliz. Así que teniendo en cuenta todas estas características anteriores, hablemos un poco de cuál es la diferenciación y por qué Patricia hablaba un poco de que es un diseño único. Único porque no lo tiene nadie más, sino es patentado por médico. Tenemos dos diseños, el cual es el diseño Low, que es un diseño asférico, donde en la parte central vamos a encontrar la visión próxima y en la parte periférica la visión lejana. Es diseñado para pacientes presbitas jóvenes, menor de 2 dioptrías de adición. Tiene una geometría progresiva, indudablemente, porque en el centro tenemos visión próxima y en la periferia visión lejana, y tiene esa transición suave entre la zona de visión lejana, visión intermedia y visión lejana. Hablemos del diseño High, y este es el diseño líder a nivel, digamos, Europa. Es un lente que realmente tiene una adaptación exitosa. ¿Por qué? Y lo vamos a ver. Está indicado para pacientes presbitas maduros, mayores de 2 dioptrías. El centro va a tener la visión cercana, pero miren la particularidad que ustedes pueden ver acá. Esta adición que está en la parte central va a estar totalmente descentrada. ¿Cómo así descentrada? ¿Y por qué descentrada? Aquí lo vamos a ver. Es una tecnología patentada. Vamos a tener esta visión próxima
Aquí vamos a tener la pupila del paciente, voy a poner aquí el láser. Tenemos la pupila del paciente, la zona de visión próxima, como lo observan, va a estar descentrada nasalmente, donde ustedes se preguntarán si esta zona cercana está descentrada, ¿cómo se va a estabilizar? En nuestro diseño tenemos dos peribalastros en la parte nasal y temporal que me va a generar una estabilidad, y este lente de contacto está marcado con un triángulo que tiene que ubicarse en la parte temporal. Pero ¿por qué Menicon descentró la zona de visión próxima? Todos sabemos que cuando el paciente está viendo en visión lejana, la acomodación y la convergencia están totalmente relajadas. Pero ¿qué pasa cuando el paciente pasa su punto de fijación de visión lejana a un punto de fijación en visión próxima? Automáticamente, tanto la acomodación como la convergencia se activa, y no solo eso, la pupila genera una constricción. ¿Por qué no pensar en esos cambios fisiológicos y naturales que tiene el ojo humano para mejorar esas agudezas visuales tanto en visión lejana como en visión próxima, descentrando la zona óptica nasalmente? Vamos a ver el siguiente video. Esto es un paciente. Voy a quitar mi láser. Y vamos a ponerlo nuevamente. Aquí el paciente tiene una fijación en visión lejana. Cuando empiece a rodar el video, vamos a encontrar que se observa un círculo verde. El círculo verde es el lente de contacto. El círculo amarillo va a corresponder a la pupila y el círculo rojo corresponde a la zona de cerca descentrada de nuestro diseño high del lente multifocal. En visión lejana tenemos tanto la convergencia como la acomodación relajada. Observemos que cuando el paciente automáticamente mira en visión próxima, hay una constricción de la pupila, se activa la acomodación, se activa la convergencia y automáticamente genera ese descentramiento. Ese descentramiento, ¿en qué me va a favorecer y por qué es importante? Primero, en mejorar la agudeza visual en visión lejana, en esta visión próxima, que es importante y que es una de las causas principales de abandono del lente de contacto multifocal, esa disminución de agudeza visual en visión lejana y en visión próxima, esas imágenes sobrepuestas. Así que nuestro diseño high, único a nivel mundial, pensó en estos cambios fisiológicos y anatómicos que tiene el ojo humano y descentró esta zona óptica para mejorar estas condiciones. La guía de adaptación que tenemos son básicamente cuatro pasos importantes que, si ustedes lo hacen paso a paso, van a tener un éxito en la adaptación del lente de contacto. El primer paso es tener una refracción actualizada. ¿Pero qué características tiene que tener esta refracción? Regla de oro, máximo positivo, que logremos una excelente agudeza visual. Los astigmatismos tienen que ser menores a 0,75 dioptrías. Tener en cuenta que los ejes contra la regla y los ejes oblicuos pueden quitar más agudeza visual. Y siempre realizar esa distancia al vértice en dioptrías de más o menos 4 dioptrías. La adición, como lo vamos a ver, siempre utilice la adición más baja que satisfaga las necesidades de su paciente. Por ejemplo, si el paciente es un paciente que está 8 horas frente a una computadora o frente a un celular porque trabaja con redes sociales, mirar las necesidades visuales de mi paciente. Tercero, ojo dominante. El ojo dominante es importante que ustedes lo realicen con la técnica de dominancia sensorial. Recordemos, tenemos a mi paciente con la corrección, con el forópter o con la montura de pruebas, y vamos a anteponer un lente de +2 y el lente que genere mayor emborronamiento, el paciente mirando una visión lejana, el lente que genere, el ojito que genere mayor emborronamiento va a ser nuestro ojo dominante. Y por el cuarto paso de la guía de adaptación es seleccionar el lente inicial. ¿Pero con base a qué? Con base a una guía de adaptación. Los estudios que se han realizado confirman que cuando el profesional sigue paso a paso la guía de adaptación de cualquier tipo de lente de contacto, el éxito de la adaptación va a ser mucho mayor.
Por tanto, si ustedes tienen adiciones hasta 1,75, tanto en el ojo dominante como en el ojo no dominante, ponga un diseño low. Si usted tiene adiciones mayores de 2 dioptrías, tanto en el ojo dominante como en el ojo no dominante, vamos a poner un diseño high. Pero ¿qué pasa si al poner nuestro lente, nuestra visión cercana no es tan óptima? Y estamos adaptando un presbita joven hasta 1,75 dioptrías. En el ojo no dominante, adicione más 0,25 de fórmula en el ojo no dominante. Pero si tenemos un diseño high, pacientes mayores de 50 años, donde vamos a encontrar adiciones de más 2, en el ojo no dominante, e incorpore un 0,25 dioptrías en la potencia de su lente de contacto en visión lejana. Pero si queremos mejorar la visión en visión lejana, en el ojo no dominante, disminuya esa potencia si un paciente es hipermétrope, por ejemplo. Coloque menos 0,25 dioptrías en el ojo dominante. Si es un diseño high, básicamente los estudios nos han mostrado que una de las mejores o de las ventajas que tenemos en el diseño high es que estos pacientes no tienen disminución de agudeza visual en visión lejana. ¿Qué otras características tiene este diseño? Como lo vemos en pantalla, recordemos que el espesor es importante y el espesor no solamente afecta la comodidad de mi lente de contacto, sino la transmisibilidad de oxígeno. Transmisibilidad de ese paso de oxígeno en función del espesor de mi lente de contacto. Esto es una gráfica que nos muestra tanto el diseño esférico-tórico, pero en el lente multifocal. Es un estudio que se realizó comparando Miru One Month con otros 2 diseños que encontramos en el mercado y observamos que el paso de oxígeno del centro a la periferia está más optimizado y que me va a permitir mayor paso de oxígeno, evitando, algo muy importante es evitar en potencias negativas altas esa hiperemia conjuntiva perilímbica que encontramos, esas complicaciones en el limbo por falta de oxígeno, incluso se pueden ver en lentes de contacto hidrogel de silicona. Una de las ventajas y de las características que tiene toda la familia Miru One Month es proporcionar esa transmisibilidad del centro a la periferia, tanto en diseños esféricos, tóricos y ahora que estamos viendo nuestro diseño multifocal. Otra característica principal son las tecnologías y los tratamientos que encontramos en toda la familia Miru One Month multifocal, como lo es Menisilk y como lo es Nanogloss. Menisilk básicamente va a estar incorporado dentro de la matriz, dentro de esta cadena de siloxanos, donde me va a permitir, y gracias a eso me permite su máxima oxigenación, pero adicional una hidratación y una transparencia de mi lente de contacto. Y Nanogloss es estas 2 tecnologías son patentadas por Menicon, pero Nanogloss, ¿qué busca y cuál es su finalidad? Nanogloss básicamente es permitir una superficie completamente lisa, donde tenga una resistencia no solamente a depósitos, sino microorganismos y que me ayude a tener una excelente humectabilidad. Este es un estudio que se realizó en la revista Vision Science, donde se compararon varios lentes o la mayoría de los lentes que se encuentran en el mercado de lentes de contacto de hidrogel de silicona, y lo que quisieron evaluar es qué tanta adhesión tenían estos lentes con 2 microorganismos específicos, como lo es Staphylococcus y Pseudomonas aeruginosa, y se comprueba que gracias a la tecnología Nanogloss, el lente de contacto que menor adhesión tiene frente a estos microorganismos es Miru One Month, toda la familia. El equilibrio entre el diseño y material. El espesor es importante para el paso de oxígeno, las superficies me ayudan a optimizar el paso de oxígeno, mejorar y tener una resistencia de la adhesión de depósitos y microorganismos, incluso de maquillaje en la superficie. Pero ¿por qué el espesor no solamente afecta el paso de oxígeno, también puede afectar la comodidad? Toda la familia Miru One Month tiene un borde cónico, que lo que hace es tener una mejor interacción con el párpado superior y evitar ciertas complicaciones
y esto me va a mejorar la comodidad en el transcurso del día. Contamos con herramientas importantes que nos pueden ayudar al cálculo de mi lente. Si ustedes en algún momento tienen dudas de no entender la guía de adaptación, cuando la guía de adaptación es muy fácil, pero no tenemos el tiempo, no tenemos la guía de adaptación a la mano, podemos tener esta herramienta que ustedes la pueden descargar tanto en su celular como en la tablet o como en el computador de sus historias clínicas y poder realizar el cálculo de su lente multifocal. Automáticamente ustedes introducen la esfera, el ojo dominante, la adición, y él les arrojará cuál va a ser el mejor diseño que su paciente necesita. Si un diseño low, un diseño high, automáticamente va a realizar la distancia al vértice. ¿Cuáles son las características principales de toda la familia Miru OneMont? Incluyendo el lente multifocal, es un lente de tercera generación, Atmofilcon A, con un contenido acuoso del 40%, una transmisibilidad de 161 por 10 a la menos 9, un diámetro de 14 en diseño esférico y tórico, pero en el diseño multifocal vamos a tener un diámetro de 14.2, una curva base de 8.6 y las potencias en esfera, incluso es el lente de contacto que mayor parámetros o rango de parámetros tenemos para satisfacer la necesidad de nuestros pacientes, es de +6 a -13 dioptrías. Tenemos el diseño low para presbitas jóvenes y el diseño high para presbitas más avanzados. Ya lo tenemos disponible en Chile. Hablemos un poco de los estudios que se han realizado, un estudio comparativo, un estudio que realizó el profesor Morgan en el año 2020. Este estudio, pues gracias al profesor Morgan, a todo el equipo de Menicon, se realizó en la Universidad de Manchester y básicamente ¿en qué consistió el estudio? Comparar los tres diseños principales. ¿Por qué estos tres diseños? Porque son los diseños que tienen visión simultánea asféricos, donde en la parte central vamos a tener visión próxima y hacia la periferia visión lejana. Fueron 27 sujetos de 30 que completaron porque aquí empezó la pandemia. Básicamente quisieron comparar tanto el diseño Miru OneMont multifocal, que es Atmofilcon A, Aeroptis multifocal y Biofinity multifocal. El estudio es un estudio enmascarado, cruzado y bilateral, donde básicamente el paciente usó por 2 semanas cada lente de contacto. Se evaluaron agudezas visuales en visión lejana, intermedia, próxima, rendimiento visual del lente de contacto, también se evaluó la calidad de la agudeza visual, entonces tomaron visión al contraste, visión diurna, visión nocturna, y se compararon y se quiso evaluar el rendimiento en general de estos tres lentes. Para Miru OneMont, en adición low fueron 14 sujetos y adición high 16 sujetos. Así que veamos el comportamiento y el resultado final. La agudeza visual en general no tuvieron diferencias significativas. Sin embargo, como lo vemos en esta diapositiva, Miru OneMont multifocal era el lente que mejor rendimiento para la agudeza visual en visión lejana proporcionó, y aquí sí hubo una diferencia significativa comparándolo con Aeroptis y comparándolo con Biofinity. Entonces aquí lo observamos. Tuvimos mejor resultado en esta distancia en visión lejana en alto contraste, en visión lejana en alto contraste y en visión lejana de bajo contraste. Miru OneMont multifocal dio mejor rendimiento en estas agudezas visuales. Cuando hablamos del rendimiento del lente, aquí también hubo una diferencia significativa en cuanto a horas que utilizaba mi paciente y en cuanto a días. Entonces, si observamos, Miru OneMont multifocal utilizaba el lente de contacto durante el día aproximadamente en un promedio de 10.45 horas, comparándolo con otros diseños, y por días el lente de contacto el paciente lo usaba 6.1 días a la semana, comparándolo con Aeroptis y con Biofinity.
¿A qué se debe esto? Posiblemente podemos decir que por la mejoría de agudeza visual en visión lejana, el paciente usaba más su lente de contacto. La manipulación, y algo muy importante, gracias a nuestro módulo de elasticidad que tiene 0.9, el lente de contacto tenía un 85% de satisfacción en el momento de ponerlo y un 91% al remover el lente de contacto. Las puntuaciones subjetivas en el seguimiento que tuvo este estudio definitivamente muestran que la agudeza visual en visión lejana definitivamente era mejor con toda la familia de Miru One Month multifocal, tanto en diseño low como en diseño high, comparándolo con Aeroptis y comparándolo con Biofinity. Los síntomas que reportaron los pacientes durante el estudio fue incomodidad, exceso de lagrimeo, incomodidad, tener como resplandor, picazón, ardor. Realmente no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los 3 diseños. Y aquí se hizo un comparativo de multifocal, tanto diseño low como diseño high, donde básicamente se muestra que el diseño high ha demostrado mejor agudeza en visión cercana y el diseño low resultó mejor en visión lejana e intermedia. Sin embargo, como lo vamos a ver en esta revisión que se realizó en América Latina, podemos encontrar que el diseño high no solamente mejoraba la agudeza visual en visión próxima, sino al tener este descentramiento generaba mayor liberación en la parte pupilar, en el eje visual, que me proporciona también una excelente agudeza en visión lejana. Algo muy importante que compete a la adaptación del lente multifocal es realmente cuántos lentes de contacto necesitamos en el momento de adaptar un lente de contacto. Pues en este estudio se ha demostrado que aproximadamente el 83% de los pacientes se adaptaron con la primera lente que calcularon según la guía de adaptación. Y el 100% de los pacientes se adaptaron dentro de las 2 primeras lentes. ¿Esto qué significa? Que tenemos una tasa de adaptación significativa siguiendo el paso a paso de la guía de adaptación. No hubo una diferencia significativa con los otros diseños o con los otros lentes de contacto, pero una recomendación que sí da el estudio es: el éxito de la adaptación del lente de contacto depende de seguir el paso a paso de estas guías de adaptación. Miremos el estudio o este test clínico que realizamos en América Latina. Básicamente queríamos realizar esta misma evaluación que se realizó con el profesor Morgan. Ustedes saben que es un líder de opinión a nivel mundial en todo lo que compete lentes de contacto, y quisimos evaluar esa agudeza visual en visión lejana, intermedia, próxima, cómo era la tolerancia inicial recién puesto el lente al finalizar el día con su lente de contacto, qué tantos lentes tuvieron que utilizar para la adaptación. Así que veamos los resultados. Estos datos demográficos, en total se analizaron 32 pacientes con presbicia mayores de 40 años en ambos ojos. Nuevos usuarios para lentes multifocales fue el 43.8%, antiguos usuarios de lentes multifocales 56.2%, 21 pacientes utilizaron diseño high y 11 pacientes utilizaron diseño low. El 81% del estudio fue mujeres y el 18.8% fueron hombres. Pero veamos el resultado. Aquí primero hicimos un comparativo del diseño high y low, donde observamos prácticamente que no hay una diferencia significativa. Sin embargo, el diseño high tiene mejor agudeza visual, como lo estamos viendo aquí. Voy a poner el láser, el puntero. Aquí, con un 91% de los pacientes confirmaron que la agudeza visual era mucho mejor de lejos con un diseño high contra un 87% de un diseño low. Sin embargo, la visión intermedia confirmó con un diseño low, el 90% de los pacientes su visión era mucho más nítida en visión intermedia.
Y la visión cercana, si hacemos el comparativo tanto en diseño high como en diseño low, realmente no hubo una diferencia significativa y los dos me muestran un gran porcentaje de mejoría en la visión próxima. La visión en general, la tolerancia recién puestos, tanto en diseño high y low, no hubo diferencias significativas. Pero ¿qué pasa cuando hicimos el comparativo? La mayoría de estos pacientes, como lo vieron, tenían una adaptación previa y esa adaptación previa correspondía a lente multifocal y lente Air-Optis. Definitivamente el diseño Miru One Month multifocal mostró que la agudeza visual en visión lejana sí hay una diferencia significativa, principalmente con el lente de Air-Optis multifocal, una estadística significativa donde podemos mejorar esa calidad visual. En la visión intermedia, comparándolo Miru One Month multifocal con Air-Optis, también hay una diferencia significativa con el diseño Biofinity. No son diferencias significativas donde podemos encontrar esa diferenciación de agudeza visual. La visión próxima, indudable, sigue punteando Miru One Month, donde encontramos una mejoría gracias a su descentramiento en un diseño high. La visión en general, también un 88% de los pacientes comprobaron que era excelente. La tolerancia recién puesto, en nuestro diseño Miru One Month multifocal encontramos, a diferencia de Air-Optis, una diferencia significativa junto con la tolerancia al finalizar del día. En la manipulación, si no hubo diferencias significativas, y en la adaptación cuando el paciente se remueve sus lentes de contacto y va a utilizar anteojos. Tampoco hubo una diferenciación significativa. Así que en conclusión podemos decir que nuestro diseño Miru One Month, al tener una descentración de la zona óptica, podemos mejorar la calidad visual, tanto en visión lejana, intermedia y próxima. La manipulación, el 91% de los pacientes manifestó que era muy fácil tanto ponerlo como quitarlo, un lente fácil de manipular, un lente que no se quedaba pegado al dedo, un lente que al removerlo era muy fácil y no tenían que aplicar lubricante como sucede en algunos otros lentes para la remoción de mi lente de contacto. Muy similar al estudio del profesor Morgan, aproximadamente el 81% siguiendo la guía de adaptación. Con el primer lente logramos el éxito de la adaptación y dentro de los dos primeros lentes el 100% de los pacientes se adaptaron siguiendo la guía de la adaptación. Así que resumiendo, tanto el estudio que realizó el profesor Morgan y este mini estudio que realizamos en América Latina, donde tuvimos participación tanto en Chile como en Colombia, definitivamente nos proporciona un buen rendimiento. Es una nueva alternativa con tecnología e innovación para mejorar y satisfacer las necesidades de nuestros pacientes presbitas. Recordemos que estas necesidades ahora son totalmente diferentes, donde tenemos una era digital y tenemos que satisfacer no solamente la visión próxima, sino también la visión lejana, y no solamente tener una buena agudeza visual, sino el comportamiento en general de mi lente de contacto, que el paciente tolere el lente de contacto, que sea cómodo recién puesto y al finalizar del día también sea cómodo. Así que los resultados son muy similares en los dos estudios, en la mayoría de los estudios siempre lo realizan en Europa, en otros países quisimos aterrizarlo a nuestros pacientes reales, a nuestros pacientes de América Latina, que hay pocos estudios y el comportamiento de un lente de contacto puede ser diferente, pero definitivamente la satisfacción de poderle brindar a mi paciente una mejora de agudeza visual hace la diferenciación cuando adaptamos un lente de contacto. Quiero agradecerle al doctor Patricio Quesada, Manuel Morales, Andrés Flores, a la doctora Paola Zúñiga y al doctor Augusto, que hicieron parte de este mini estudio en Chile. Agradecerles por el tiempo y por la disposición.
Recordemos los parámetros, tenemos un rango de parámetros de +6 a -13, diseño, tanto en diseño low como en diseño high, el diámetro 14.2, curva base 8.6, un lente de tercera generación Asmofilcon A, con todas las características de tecnología e innovación para mejorar y satisfacer las necesidades de mi paciente. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengamos preguntas. Muchas gracias, Norma. Fantástica presentación. No sé si algún participante tiene alguna duda o quiere preguntar o escribirlo en el chat. Vale. Bueno, me presento yo, que no me he presentado antes. Mi nombre es Juan Céspedes. Trabajo para Americon, para América Latina. Y bueno, mi trabajo principalmente pues, es gestionar el trabajo diario pues, con los distribuidores. En este caso doy paso a Patricio, que es el distribuidor para Chile. Antes quería comentar, aparte de la excelente presentación que hemos visto de Norma, las particularidades un poco ya más comerciales, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver. Aquí está. Esto es más a nivel comercial de estrategia de Chile. Hay un tema importante a mencionar, ¿no? Como ustedes saben, bueno, pues ahora está nuestra política actual a nivel de comercialización, pues es centrar los lentes de contacto a través de la red de los profesionales de la visión. Quiere decir que en este caso, pues no está disponible en Internet. Yo pienso que es un valor añadido para trabajar con Miro OneMonth multifocal. Entonces, bueno, Patricio, si me quieres aquí ayudar, ¿no? Acerca de comentar pues, cómo los adaptadores pueden empezar a trabajar y a tener los diagnósticos del lente multifocal. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por participar en este día de verano, un poquito caluroso por este lado del hemisferio sur. Y, digamos, nuevamente agradecerles por la presencia de ustedes. Bueno, el producto ya está en Chile, está disponible, está tanto en rangos positivos como negativos, y en adición high y low. La forma de trabajar por el momento es, lógicamente van a necesitar diagnóstico, es a demanda, es decir, ustedes necesitan el diagnóstico para probar, me lo solicitan y yo se lo envío a la brevedad. Trataría de hacerlo el mismo día o al día siguiente para que puedan disponer rápido de este producto. El precio que aparece, especialista, de 36.000 pesos, es un precio, digamos, razonable para lo que es el producto. En realidad, los pacientes que ustedes trabajan, si es que logran tener la satisfacción visual, que es lo que uno espera, la verdad no se complican tanto con el precio. Bueno, ustedes se han dado cuenta con sus pacientes. El paciente de multifocal es una situación especial dentro del espectro de usuarios de lentes de contacto. En un futuro próximo, la idea es poderle proporcionar una caja de prueba y después reemplazar a la medida que vayan usando las que estén utilizando. En un próximo periodo se va a incluir también la dioptría neutra. ¿Qué quiere decir? Para poder incorporar a este tipo de adaptación a los hemétropes, que es una gran cantidad de población, que solo tienen presbicia. Entonces, en un futuro, dentro de todo el rango del abanico de dioptrías que tenemos, vamos a incorporar también la dioptría neutro para lejos, con la visión low y con la visión high. Desde hoy o bien mañana, para que descansen, si necesitan y solicitan muestras para poder probar, lo pueden hacer al correo de pedidos@smartvision.cl y se los suministramos para que los puedan evaluar y probar. Entonces, Patricio, eso un poco, ¿sí? hay dos preguntas. ¿Están disponibles todas las dioptrías o hay algún tiempo de espera? Y la segunda pregunta es que si tienes posibilidad de lentes de diagnóstico, que creo que ya la respondiste. Claro, diagnóstico me solicitan y yo les envío, no hay problema, y las dioptrías ya están disponibles. Es decir, según el horario que puedan hacer el pedido, podría llegar lo más seguro, para no hacer falsas expectativas, al día siguiente de la solicitud. Sí, exacto, ¿no? A ver,
lo ideal, ¿no? Sería pues, poder, los adaptadores que están hoy aquí en la sesión, pues que puedan tener como una caja de pruebas. Entonces, esto pues lo podemos conversar. Nosotros en Menicon tenemos lo que es el estándar de caja de prueba de multifocal. Entonces te lo podemos compartir y ver exactamente qué material tienes de diagnóstico en Chile ahora y a ver cuántas cajas de pruebas se podrían hacer. Y entonces pues comprometernos que la gente que hoy está en la sesión pues puedan tener una caja de pruebas. Igualmente, si hasta que no la reciban, lo que has comentado, ¿no? Pueden ir solicitándote los diagnósticos y se los mandas. Bien. Exacto. Muy bien, perfecto. Pues no sé si hay algún otro comentario. Bien, nosotros desde... Ah, mira, Andrea. No sé si está en el chat o quieres... Andrea, si quieres habilitar tu micrófono, puedes preguntar. Perdón. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí me escuchas. Ahora sí. Perfecto. Primero agradecer esta charla, me parece fantástico. Desde acá de Chile, del extremo sur de Puerto Montt estoy yo. Me parece muy interesante. Acá en Puerto Montt, la verdad es que la gente usa bastante multifocal y tener una alternativa tan buena me parece maravilloso. Así que tomo las palabras de Patricio, que nos manda una caja de prueba. Yo soy usuaria de multifocal, de lente de contacto, y sí que me gustaría probar una nueva alternativa. Así que muchas gracias y agradecer esta charla. Eso quería comentarles. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias. Sí, esto es como una precesión, ¿no? Del lanzamiento y a partir de ahora, bueno, queríamos premiar, ¿no? Con un listado que nos facilitó pues Patricio y de adaptadores que gentilmente han colaborado en el estudio con Norma, y a partir de ahora pues sí que veremos más actividades de manera frecuente para la formación de cómo adaptar lente multifocal y también pues para hablar acerca de las características específicas de Miru OneMonth multifocal. Como lo comentaba, no sé, dentro de la familia, también lo comentó Patricia antes, dentro de la familia de Miru, pues ahora tenemos, ¿no? Esférico, tórico, con menos 2,25 también, y ahora multifocal. Les explico una curiosidad, ¿no? En algunos países de Europa, cuando se lanzó Miru ya pues hace como 5 años, ellos decidieron lanzar primeramente el lente multifocal, porque realmente es el que marca la diferencia de toda la familia Miru, porque, como ha explicado bien Norma, pues tiene incorporadas unas patentes de descentramiento que hacen que el éxito de adaptación pueda, porque no hay una regla 100% escrita, pero que pueda ser más alto que con otro tipo de lentes. Entonces nosotros tenemos, pues la verdad es que muchas esperanzas y mucha motivación para que esta lente, la multifocal, pues sea como la bandera de la familia de Miru OneMonth, y luego pues ustedes también tengan oportunidad de conocer pues la lente, la esférica y la tórica también. Y no sé si Norma o Patricio, si queréis añadir algún comentario. Bueno, estamos a disposición si llegan a tener algún tipo de duda en el momento del cálculo del lente de contacto, lo podemos, Patricio está en disposición, yo estoy en disposición, también la herramienta de la calculadora de Menicon, no solamente para multifocal, sino también para diseño tórico. Tenemos todas estas herramientas para facilitar y también cortar un poco el tiempo de adaptación y que tengamos una adaptación exitosa. Así que estoy a disposición si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Perfecto, gracias Norma. Igualmente comentar que después del webinar, pues recolectaremos la grabación y la haremos llegar a todos los asistentes por si quieren revisar algún punto que ha comentado Norma, o también si nos ayudan en
en enviarla pues, a sus colegas de profesión pues, para tener más difusión. Y en ese correo que mandaremos pondremos los enlaces de la calculadora de multifocal. Vale, pues Patricio, te dejo a ti despedir. Yo me despido y nada, les doy las gracias nuevamente. Sí, nuevamente muchas gracias por participar. Estoy disponible a lo que necesiten. Inténtenlo. Yo sé que ustedes son adaptadores de multifocales y este producto les puede dar muchas satisfacciones, tanto a ustedes como especialistas, y lo más importante, a sus pacientes, que queden contentos, felices, viendo todas las visiones, y ustedes también poder adaptar y venderle a sus pacientes un producto de primera línea que es Miru Multifocal. Así que atreverse, molestarme, que nos molesten, pedirme productos y diagnósticos para yo mandarles y lo puedan evaluar. Eso es lo importante. Muy bien, perfecto. Estamos en contacto y que tengan una buena noche de verano. Gracias. Vale, muchas gracias.